Buenas tardes. Bueno, para entender un poco de esta tramitación, ¿cierto?, de las causas y lo que es la demanda en sí, voy a comenzar explicando, ¿cierto?, la etapa de este juicio ordinario, ¿ya? ¿Cómo comienza este juicio ordinario? Ya, este juicio ordinario puede comenzar por una demanda o por una medida prejudicial, ¿ya? De estas dos formas puede comenzar este juicio ordinario, ¿ya? Y bueno, aquí habla de la demanda, ¿cierto?, que dispone el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, que en todo juicio ordinario, ¿cierto?, comenzará por la demanda del actor sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo cuarto de este mismo libro, ¿ya? Entonces, este juicio ordinario comenzará por una medida prejudicial o una demanda, ¿ya? Y bueno, las medidas prejudiciales, ¿cierto?, son diligencias para asegurar el resultado del juicio, ¿ya? Para rendir una prueba anticipada de este juicio o preparar la entrada a juicio, ¿ya? Y dentro de estas medidas prejudiciales tenemos las medidas prejudiciales precautorias, preparatorias y probatorias, ¿ya? Esos son los tipos de medidas prejudiciales que podemos encontrar, ¿cierto?, al comenzar este juicio ordinario, ¿ya? Y este juicio ordinario consta de 4 etapas, ¿ya? Que la primera etapa es la etapa de discusión, después tenemos la etapa de conciliación, la etapa de prueba y la etapa de fallo, ¿ya? Como hemos visto, ¿cierto?, en las clases, yo le expliqué que este juicio ordinario consta de estas 4 etapas, ¿ya? Y dentro de la primera etapa, ¿cierto?, que es la discusión, acá tenemos el término del emplazamiento, ¿ya? Que son 18 días dentro del territorio jurisdiccional y 18 días más tabla de emplazamiento fuera del territorio jurisdiccional. Bueno, acá tenemos la réplica, que es un plazo de 6 días, ya para el demandante, y la dúplica, 6 días en el caso del demandante, ¿ya? También podemos poner, ¿cierto?, excepciones, ¿ya? Diferentes tipos de excepciones, como excepciones dilatorias y excepciones perentorias, ¿ya? Bueno, acá también podemos ver, ¿cierto?, las actitudes que puede tomar esta persona demandada, que puede allanarse, ¿cierto?, puede reconvenir, no puede hacer nada o puede colocar estas excepciones dilatorias, ¿ya? Después tenemos la etapa de conciliación, que es el llamado obligatorio, ¿cierto?, que el tribunal hace a las partes para llegar a algún acuerdo, ¿ya? Esta etapa es obligatoria dentro de este juicio ordinario, ¿ya? Acá el plazo no puede ser menor a 5 días ni más de 15 días, ¿ya? Esta resolución, ¿cierto?, que llama a las partes a conciliación, se notifica por cédula. Que más adelante vamos a ver, ¿cierto? Vimos también los tipos de notificaciones que había, ¿ya? Después tenemos la etapa a prueba. Cuando hay hechos sustanciales pertinentes y controvertidos, se abre esta etapa probatoria, ¿ya? Y la resolución que recibe la causa a prueba es una sentencia interlocutoria de segundo grado, ¿ya? Se notifica por cédula. El término probatorio ordinario es de 20 días, ¿ya? Y el recurso que procede en su contra, que recibe la causa prueba, puede ser un recurso de reposición con apelación en subsidio que se presenta dentro de tercero día, ¿ya? Y después tenemos la etapa, ¿cierto?, de fallo, ¿ya? Que se cita a las partes, ¿cierto?, oír sentencia, tiene un plazo de 60 días para la dictación de esta sentencia, ¿ya? Y la resolución, ¿cierto?, que se dicta aquí es una sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir una sentencia definitiva? Que pone fin a la instancia resolviendo la cuestión controvertida, ¿ya? Entonces, eso es principalmente de las etapas que consta este juicio ordinario. Ya. Tenemos también las formas y contenidos de la demanda, desde el momento en que la demanda
como el acto inicial del juicio es un verdadero escrito, debe ajustarse a las determinadas formalidades de su otorgamiento y presentación, ¿ya? Para que así produzcan los efectos, ¿cierto?, legales deseados por este actor. ¿Ya? Estas formalidades son dobles, son las generales de todo escrito y las especiales propias del escrito de la demanda. ¿Ya? Entonces, esta demanda, ¿cierto?, tiene que cumplir con los requisitos de todo escrito y los requisitos de esta demanda que estén en el artículo 254 del CPC. Ya. ¿Qué formalidades especiales, ¿cierto?, tiene que tener esta demanda? Primeramente, ¿cierto?, la designación del tribunal ante quien se entabla, el nombre, domicilio, profesión, oficio del demandante y de las personas que lo representan y la naturaleza de la representación, ¿ya? Nombre y domicilio, profesión u oficio del demandado. La exposición clara tanto de los hechos que se fundamenta y el derecho en que se apoya. La enunciación precisa y clara se consigna la conclusión de las peticiones que sometan a este fallo en el tribunal. ¿Ya? Tenemos sanciones también en el caso del incumplimiento de estos requisitos, ¿ya? Si no, si la demanda, ¿cierto?, no se cumple con todos los requisitos de todo escrito, ¿ya?, que son, de acuerdo al artículo 254, ¿cierto?, la infracción del 1, 2 y 3, ¿ya?, el tribunal puede de oficio no admitir a tramitación esta demanda, ¿ya? Y la infracción del 4 y el 5, la interposición de la excepción dilatoria del ineptitud del libelo. Ya. Tenemos también, ¿cierto?, dentro de esta etapa de discusión, el emplazamiento, ¿ya?, que es la notificación válida de la demanda más el término que va a tener esta persona demandada para ejercer sus derechos. ¿Ya? Y acá, bueno, sale también, ¿cierto?, una definición que dice que es la notificación a la cual se le agrega la orden que el demandado comparezca ante el tribunal a causa que hay una demanda interpuesta en su contra o de que se ha deducido un recurso legal. Ya consta de dos elementos, este emplazamiento, que es la notificación hecha en forma legal, ¿cierto? Y el transcurso del término que la ley le señala al demandado para que comparezca al tribunal. ¿Ya? La notificación de la demanda, generalmente porque es la primera gestión que recae en este juicio, ya se debe notificar personalmente al demandado, ¿ya? Y en este caso al actor se notifica por el estado diario. ¿Cuáles son los efectos que va a producir este emplazamiento? Que se traba válidamente la relación jurídico-procesal, ¿cierto? La relación, una vez formada, determina el tribunal que tendrá derecho y el deber exclusivo de dictar el pronunciamiento de esta controversia. Y las partes a quienes se ha pronunciado será obligatorio. La notificación de la demanda ya crea para el demandado la obligación de comparecer, ¿cierto?, ante el juez y defenderse. Como habíamos dicho, ¿cierto?, anteriormente, hay actitudes que puede tomar esta persona demandada frente a esta demanda. Ya puede tomar, por ejemplo, la actitud negativa, que el demandado no hace nada. Plazo fatal, el plazo se extingue por el solo transcurso del tiempo, reclusión de sus facultades, ¿cierto? Y el tribunal de oficio a petición de la parte deberá proveer lo que convenga para la prosecución del juicio, sin necesidad de un certificado previo. Ya entonces, como habíamos visto, ¿cierto? Este demandado puede tomar varias actitudes, ¿ya? Puede allanarse, ¿cierto? Puede reconvenir, que es la demanda del demandado, ya no puede hacer nada y puede también colocar, bueno, interponer, ¿cierto? Estas acciones tanto dilatorias como perentorias. Eso es lo que, esas son las actitudes, ¿cierto?, que puede tener esta persona demandada.
Bueno, lo que vamos a ver ahora ya van a ser qué son las resoluciones judiciales. Ya que eso también es importante, ¿cierto? Ver qué son estas resoluciones judiciales. Ya. Las resoluciones judiciales son actos jurídicos procesales que emanan ya del tribunal a través de las cuales se pronuncia con respecto, ¿cierto?, a estas peticiones hechas por los interesados. ¿Ya? Lo que va dando curso progresivo a los autos. ¿Ya? Dentro de estas resoluciones judiciales tenemos los decretos. ¿Ya? ¿Qué son los decretos? Son resoluciones judiciales, ¿cierto? Son las más comunes dentro de este juicio, que dan curso progresivo al juicio, sin pronunciarse sobre las peticiones de las partes. Por ejemplo, dentro de los decretos tenemos traslado, cítese a las partes audiencia de conciliación, ¿ya? ¿Qué recursos proceden contra, por ejemplo, un recurso de reposición? ¿Ya? Bueno, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que estamos viendo acá, sobre los decretos, ya va a proceder este recurso de reposición, ya que lo va a ver el mismo tribunal, lo va a conocer el mismo tribunal, ¿ya? Ya, pero hay casos excepcionales, ¿cierto?, que se puede poner la apelación, ¿ya? Cuando el decreto altere gravemente la sustanciación del juicio, por ejemplo, en este caso. ¿Ya? Después tenemos dentro, ¿cierto?, de estas resoluciones judiciales, también tenemos los autos, ¿ya? Que son resoluciones judiciales que resuelven un incidente, pero sin conceder derechos permanentes a favor de las partes. ¿Ya? O bien resuelven un trámite que nos sirve como base, no va a servir como base, ¿cierto?, para la dictación de una sentencia. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de autos que se rechaza el abandono del procedimiento o se rechaza el privilegio de pobreza. ¿Qué recursos van a proceder contra estos autos? La reposición por regla general, ¿ya? El recurso de reposición por regla general y excepcionalmente, ¿cierto?, la apelación, ¿ya? Cuando los trámites, por ejemplo, no están establecidos en la ley o que altere gravemente la sustanciación del procedimiento, ¿ya? También, ¿cierto?, es importante ver qué son las sentencias interlocutorias, ¿ya? Las sentencias interlocutorias son aquellas resoluciones que resuelven incidentes confiriendo derechos permanentes a favor de las partes y se pronuncian sobre trámites que van a servir como base para la dictación de una sentencia, ya sea interlocutoria o definitiva, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, dentro de estas sentencias interlocutorias de primer grado, ejemplo, la incompetencia del tribunal, ¿ya? También la sentencia interlocutoria que acoge el abandono del procedimiento. Tenemos la sentencia interlocutoria de segundo grado, ejemplo, la resolución que recibe la causa prueba o la citación a o el sentencia, ¿ya? También, ¿cierto?, en clases me consultaron cuando una sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, ¿ya? Cuando una sentencia se encuentra firme y ejecutoriada, vamos a tener que distinguir, primeramente, ya, si procede o no procede este recurso, ¿ya? Si no procede este recurso, queda ejecutoriada con la notificación de las sentencias a las partes, ¿ya? Ahí, ¿cierto?, va a quedar ejecutoriada. Si no procede recurso, ¿cierto?, queda ejecutoriada ¿con qué? Con la notificación de la sentencia a las partes, ¿ya? Si procede el recurso, hay que volver a distinguir. ¿Ya? Habíamos visto, ¿cierto?, si no procede recurso, va a quedar notificada, ¿cierto?, con esta sentencia que se notifica a las partes. Pero si procede recurso, hay que volver a hacer una distinción, ¿ya? En el caso, ¿cierto?, si el recurso es
intentado quede ejecutoriada cuando se dicte el cúmplice del tribunal inferior, ¿ya? Y si el recurso no es intentado, hay que volver a hacer una subdistinción, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la sentencia definitiva, va a estar ejecutoriada cuando el secretario del tribunal certifique que transcurrió el plazo y no se intentó ningún recurso, ¿ya? Y en el caso de la sentencia interlocutoria, basta con el transcurso del plazo y no hay que certificar nada, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Cuando una sentencia se va a encontrar firme y ejecutoriada, aquí tenemos que distinguir, ¿ya? Si procede o no recurso, ¿cierto? Si procede, ¿ya? Y si procede y este recurso es intentado o no es intentado, ¿ya? Entonces es importante, ¿cierto?, saber estos temas cuando vemos las resoluciones judiciales. Ya, vamos a seguir entonces con los recursos, ¿ya? ¿Qué son los recursos? Ya, voy a definir primeramente, ¿cierto?, que es un recurso. Ya, recurso es un acto jurídico procesal de la parte agraviada por una resolución judicial con la cual se solicita que dicha resolución sea modificada o dejada sin efecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el recurso? El recurso es un acto jurídico procesal, ¿ya? En el cual hay una parte agraviada, ¿por qué? Producto de una resolución judicial, ¿ya? Entonces, lo que se solicita es que dicha resolución judicial sea modificada o dejada sin efecto, ¿ya? Los elementos de todo recurso. Tiene que haber una norma legal que haya creado, ¿cierto?, este recurso, ¿ya? Tiene que existir una resolución judicial, ¿ya?, para poder, ¿cierto?, interponer este recurso. Tiene que ser, por ejemplo, un auto, un decreto, una sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva, ¿ya? Se intenta a petición del interesado, este es quien debe promoverlo ante el tribunal, de la forma y en el plazo que la ley señala, ¿ya? También es importante, ¿cierto?, que tiene que haber un agravio, ¿ya? En el caso de la doctrina, en general, ha entendido el agravio en un sentido de no haber obtenido del tribunal lo que ha solicitado, ¿ya? Entonces, es un elemento común en materia procesal y civil, ¿ya? Entonces, esto es importante, ¿cierto? Que es un recurso, ya que es un recurso, es una resolución, eh, un recurso, ¿cierto? Es un acto jurídico procesal, ya en el cual hay una parte agraviada, ¿cierto? Producto de una resolución judicial, ¿ya? De la dictación de esta resolución, ya que ha producido, ¿cierto?, un agravio a esta parte. ¿Ya? Y dentro de los recursos tenemos el recurso de aclaración, rectificación y enmienda. Ya, este recurso se da, ¿cierto?, cuando hay que aclarar puntos oscuros o dudosos, ¿ya? Salvar omisiones, ¿ya? Por ejemplo, llenar los vacíos de una sentencia y también rectificar errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en la sentencia, ¿ya? Entonces, este recurso de aclaración, rectificación y enmienda es un acto jurídico procesal, eh, ya del mismo tribunal que dictó la sentencia definitiva o interlocutoria, quien de oficio o requerimiento de cualquiera de las partes del proceso procede a aclarar puntos oscuros o dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencia a los cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto, ¿cierto?, en la sentencia. El juez no puede modificar o alterar su decisión, ¿ya? Es, como dice acá, ¿cierto?, en la definición procede solamente para aclarar estos puntos oscuros, ¿ya? O, en este caso, ¿cierto?, salvar omisiones, ¿ya? Pero no para, en este caso, ¿cierto?, que el juez
no puede modificar o alterar su decisión. Ya este principio está relacionado, ¿cierto?, con el deshacimiento del tribunal. Ya. Entonces, aclarar puntos oscuros o dudosos. Ya. Vamos a seguir con este recurso de aclaración, rectificación y enmienda. ¿Ya? ¿Cierto? Como habíamos dicho, ¿cierto? Aclarar estos puntos oscuros o dudosos. Por ejemplo, una sentencia dictada en un juicio por indemnización de perjuicio, ¿cierto?, que no establece la fecha desde que se reajusta la suma que por sentencia se manda a pagar o no señala cuáles son los intereses para calcular. Ya ese es un ejemplo, ¿cierto? Cuando se dicta una sentencia por indemnización, ¿cierto?, de perjuicios y no establece la fecha de los reajustes, ya la suma de la sentencia, ¿cierto?, que se manda a pagar. O tampoco señala cuáles son los intereses que se tienen que calcular. ¿Ya? Después tenemos letra B, salvar omisiones, llenar vacíos de la sentencia, por ejemplo, la omisión de la referencia en la cita de una disposición legal invocando una sentencia recurrida de un dato para individualizar las partes. ¿Ya? Entonces, acá también, ¿cierto? Si hay una omisión, ¿ya? Por ejemplo, de algún dato que se individualiza esta parte. ¿Ya? O rectificación de errores de copia de la referencia de cálculos numéricos que aparezcan de manifiesto en esta sentencia. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser que la suma indicada en los considerados sea diferente a la señalada en la parte resolutiva. ¿Ya? ¿Contra quién procede, cierto? Contra las sentencias definitivas y las sentencias interlocutorias. ¿Ya? Contra estas sentencias procede. ¿Ya? ¿Y qué eran las sentencias definitivas? Es aquella resolución que pone fin a la instancia resolviendo el asunto controvertido. ¿Ya? Como habíamos visto, ¿cierto? Esa era una sentencia definitiva. ¿Ya? Y tenemos la sentencia interlocutoria, ¿ya? De primero y segundo grado, ¿cierto? La de primer grado son aquellas resoluciones que resuelven incidentes confiriendo derechos permanentes a favor de las partes, ¿cierto? La sentencia interlocutoria de segundo grado es aquella que sirve como base para la dictación de una sentencia definitiva o interlocutoria. ¿Ya? Entonces, ¿contra quién procede, cierto, este recurso? Contra sentencias definitivas o sentencias interlocutorias. ¿Ya? Procede de oficio por el tribunal, que tiene un plazo dentro de 5 días siguientes a la primera notificación de la sentencia, de acuerdo al artículo 184 del CPC. Ya a petición de la parte, no hay plazo. En cualquier momento, la interposición de este recurso no suspende los plazos para deducir otros recursos. Ya. La tramitación y los efectos, ¿cierto?, de este recurso, de acuerdo al artículo 183 del CPC, debe ser interpuesto ante el mismo tribunal que dictó esta resolución, ¿ya? Puede resolverse de plano, o sea, de plano significa con los antecedentes que hay, o previo traslado a la contraparte. El tribunal se encuentra facultado para suspender o no los trámites del juicio o la ejecución de la sentencia. Número 1, la interposición de un recurso cualquiera no impide que el tribunal de oficio o a petición de parte pueda efectuar aclaración, rectificación y enmienda, ¿ya? De acuerdo al artículo 185 del Código Procesal Civil. El plazo para interponer este recurso de apelación no se suspende al solicitar la aclaración, rectificación y enmienda. La resolución que se pronunció de la aclaración o rectificación y enmienda es apelable, de acuerdo al artículo 190, inciso 2, ya del Código Procesal Civil, siempre que la sentencia original también sea apelable, que la cuantía de la cosa declarada, agregada o rectificada admita apelación. ¿Ya? Después, ¿cierto? Tenemos este recurso de reposición que lo vamos a ver.
Ya, vamos a seguir, ¿cierto?, con este recurso de reposición. Ya. Ya, el recurso de reposición en sí es un acto jurídico procesal en el cual hay una parte agraviada, ¿cierto?, por una resolución judicial que se pide en el mismo tribunal, ya que la dictó, que la modifique o que la deje sin efecto. Esto es en sí el recurso de reposición, ¿ya? Acá la definición dice que es un acto jurídico procesal de la parte que tiene por objeto impugnar autos y decretos en forma excepcional, sentencias interlocutorias que causen agravio, pudiendo el mismo tribunal que la dictó, ¿cierto?, en virtud de esta impugnación, modificar o enmendarla, ¿ya? Pero es en sí este acto jurídico procesal en el cual hay una parte, ¿cierto?, agraviada por una sentencia que se pide en el mismo tribunal, ¿cierto?, que se modifique o se deje sin efecto, ¿ya? También, ¿cierto?, dentro de este recurso de reposición tenemos el recurso de reposición ordinario, ¿ya? De reposición especial y extraordinario, ¿ya? Este recurso de reposición ordinario procede contra autos y decretos, ¿ya? Tiene un plazo de 5 días, ¿ya? Desde que se haya notificado. ¿Ya? Ese plazo tiene este recurso de reposición, ¿cierto? Reposición ordinaria. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve de plano, o sea, con los mismos antecedentes que tiene, ¿ya? Después tenemos el recurso de reposición especial, que procede contra sentencias, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Interlocutoria, siempre que haya texto que lo permita, ¿ya? Siempre que haya texto legal que lo permita, va a proceder contra estas sentencias interlocutorias, ¿ya? Plazo 3 días. ¿Cómo se resuelve? Se debe ver caso a caso, ¿ya? Y después tenemos la reposición extraordinaria, ¿ya? Que no tiene plazo y se da cuando existen nuevos antecedentes, ¿ya? Ya, después vamos a ver, ¿cierto?, qué es un recurso de apelación, que también es importante, ¿cierto?, que es un recurso de apelación. Ya. Ya, el recurso de apelación. Ya, el recurso de apelación, ¿cierto? La apelación es un acto jurídico procesal donde hay una parte agraviada con una resolución judicial que se solicita al mismo tribunal que la dictó, ¿ya? Que eleve el conocimiento del asunto a un tribunal superior jerárquico, ¿ya? Para que éste la enmiende conforme a derecho, ¿ya? Características, ¿cierto?, de este recurso de apelación: opera tanto en materia civil como en materia penal. Sin embargo, tiene una mayor presencia civilmente, ¿ya? En materia civil es un recurso ordinario, ya que procede contra la generalidad de las resoluciones. Basta que se produzca un agravio, ¿ya? Si hay un agravio, ¿cierto?, podemos interponer este recurso de apelación. La apelación materializa el principio de ¿qué? De la doble instancia, ¿ya? Es decir, que solo a través de la apelación uno va de una instancia, ¿cierto?, a otra. Ya no hay otro recurso que permita esto. ¿Ya? Entonces las instancias se caracterizan porque el tribunal puede conocer tanto de los hechos como el derecho. ¿Ya? La apelación también es un recurso de enmienda, lo que pide que el tribunal modifique, ¿cierto?, esta resolución. No busca la nulidad, no reclama que haya un vicio en el procedimiento en la sentencia, solo que busca que se modifique esta resolución, ¿ya? La apelación es un recurso renunciable, es decir, una vez que se conoce la resolución que dictó el tribunal, se puede renunciar a este recurso de apelación, ¿ya? O no se puede renunciar, o sea, no se podrá renunciar, ¿cierto?, antes que esta resolución se dicte, ¿ya? Entonces, esta resolución son susceptibles de apelación,
¿Ya? Entonces, ¿qué resoluciones van a ser susceptibles de apelación? Tenemos la sentencia definitiva de primera instancia, sentencia interlocutoria de primera instancia, excepcionalmente ya va a proceder contra autos y decretos siempre que alteren gravemente la sustanciación del juicio, ¿cierto? Y cuando se ordene trámite no establecidos en la ley. Ahí, excepcionalmente, se va a interponer contra autos y decretos, ¿ya? Va a proceder, ¿cierto?, contra autos y decretos, pero en sí, esta resolución son susceptibles, ¿cierto?, de apelación, van a ser susceptibles de apelación, la sentencia definitiva de primera instancia, sentencia interlocutoria también de primera instancia, y como decía, ¿cierto?, excepcionalmente va a proceder contra autos y decretos, pero que alteren gravemente la sustanciación del juicio o cuando ordenen trámite no establecidos en la ley. ¿Ya? Entonces, a esto se refiere este recurso de apelación en sí. Ya. Y también podemos ver, ¿cierto?, que este recurso de apelación eh, se puede tener dos efectos, ¿ya? Ya tenemos el efecto, ¿cierto?, suspensivo y el efecto devolutivo, ¿ya? El efecto devolutivo significa ya que este recurso, ¿cierto?, lo está conociendo un superior jerárquico, pero no paraliza la tramitación en el tribunal inferior, ¿ya? Sigue la tramitación igual, eso significa en el solo efecto devolutivo. Y en el efecto suspensivo, ¿cierto? El tribunal inferior eleva el conocimiento al tribunal superior, ¿ya? Pero la tramitación en el tribunal inferior se paraliza hasta que el superior no resuelva este recurso. ¿Ya? Eso significa que sean los efectos de la apelación en el efecto devolutivo y en el efecto suspensivo. Ya después tenemos las notificaciones, ¿cierto?, judiciales, ¿ya? Que están las clasificaciones de estas notificaciones judiciales, ¿cierto? Tenemos que estas notificaciones pueden ser personal subsidiaria, ¿cierto? Puede ser por cédula, ¿cierto? Por aviso, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Dependiendo de las resoluciones. Ya. Vamos a seguir con las notificaciones, ¿cierto? Tenemos la notificación personal del artículo 40, ya que esta es la notificación más perfecta, ¿ya? Em, Definición de esta notificación. La notificación personal consiste, ¿cierto?, en la entrega a la persona a quien se trata de notificar, que le vamos a entregar la copia íntegra de la resolución, ¿cierto?, y la solicitud en que ha recaído en ella, ¿ya? Cuando la solicitud sea escrita, de acuerdo al artículo 40, ¿cierto?, del Código Procesal Civil. Esta solicitud podría ser verbal, lo que entonces es la demanda del juicio ordinario de mínima cuantía. Nos dice que en el inciso segundo del artículo 704, lo que ocurre es que se deja constancia de aquella demanda en un acta y el notificado se le entrega copia del acta y de la resolución que recae sobre ella. ¿Ya? Entonces esta es la notificación personal, es que se tiene que entregar, ¿cierto?, directamente a esta persona sin intermedio. ¿Ya? ¿Qué se le entrega? Se le entrega, ¿cierto?, la copia íntegra de esta resolución y la solicitud que recaiga en ella. ¿Ya? Requisito. ¿Qué requisitos tiene que tener esta notificación personal? Debe ser efectuada directamente a la persona a quien queremos notificar, ¿cierto? Se debe realizar en un lugar hábil, que se realice por un funcionario competente, ¿cierto? Debe entregarse personalmente copia íntegra de la resolución y la solicitud que haya recaído en ella, cuando sea escrita.
Por ejemplo, si me notifican la demanda, eso significa que me entregarán ¿qué? La copia íntegra de la resolución y la copia íntegra de la demanda, ¿ya? Una vez realizada la notificación, debe dejarse constancia escrita de ella en el proceso, ¿ya? Entonces, ahí estamos viendo, ¿cierto?, la notificación. Entonces, vamos a seguir con la notificación personal subsidiaria. Ya, vimos la notificación personal, ¿cierto? Y vamos a seguir con la personal subsidiaria. Del artículo 44. Ya, pero la notificación subsidiaria, ¿cierto? Tengo que hacer las búsquedas en el lugar de la morada o donde ejerce su profesión. ¿Ya? Entonces se hacen dos búsquedas en 2 días distintos y en 2 horarios distintos. ¿Qué pasa si esta persona no es habida? ¿Ya? Si esta persona, por ejemplo, se trata de notificar y no estaba, pero había otras personas, nos dice el artículo 44 que se tiene que hacer entrega de la solicitud que se hizo al tribunal y de la resolución que recayó en ella a cualquiera persona adulta que se encuentre en la morada, ¿ya? O en el lugar donde la persona se trata de notificar, ejerce la industria o profesión, ¿ya? Y si no hay nadie, dice, y por cualquier otra causa no puedo entregar la copia, ¿cierto?, de esta solicitud y de la resolución, ¿cierto? ¿Qué se hace en ese caso? Se debe fijar en la puerta un aviso de la noticia de demanda, ¿ya? Eso especifica la ley, ¿ya? Que aquí en este caso, ¿cierto? La ley dice que, bueno, se tiene que dejar especificado las partes, la materia, el juez que conoce del procedimiento, ¿ya? Y las resoluciones que por ese acto se notifican. ¿Ya? ¿Qué características tiene que tener? Solo la practica el receptor judicial o quien actúa en tal calidad. Si se notifica en un día hábil, los plazos comenzarán a correr desde las 0 horas del día hábil inmediatamente siguiente, ¿ya? Si se hubiera practicado fuera del territorio jurisdiccional donde funciona el tribunal, los plazos aumentarán conforme a la tabla de emplazamiento de acuerdo al artículo 259. Ya que no es necesario orden del tribunal, ¿cierto?, para autorizar la notificación de acuerdo al artículo 44. Esta notificación procede en los mismos casos que procede la notificación personal. La idea es evitar la problemática que se dará cuando la persona que deba ser notificada personalmente no es encontrada. ¿Ya? Después tenemos la notificación por cédula, que esta notificación se practica por un ministro de fe, ¿cierto? Se entrega en el domicilio del notificado, que vive o donde desarrolla su actividad económica, que se le entrega la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia, de la misma forma que se practica la notificación personal subsidiaria. Cuando se habla de los datos necesarios para su acertada inteligencia, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, ya que salga el rol, ¿cierto?, de la causa, la materia y las partes y el tribunal, ¿ya? A eso se refiere, principalmente. Ya, entonces vimos, ¿cierto?, las notificaciones, la personal, la persona subsidiaria, ¿cierto? La por cédula, que por cédula generalmente se da cuando el tribunal llama a las partes, ¿ya? Después vimos las resoluciones y las sentencias. ¿Qué son las resoluciones, cierto? Vimos lo que son las resoluciones judiciales.
yo se la describí, ¿cierto? Ya que las resoluciones judiciales que eran, son actos jurídicos procesales que emanan de dónde, del tribunal, ya a través de los cuales este se pronuncia con respecto a peticiones hechas por las partes interesadas, ya, o están dando curso progresivo a los autos. Ya vimos también, ¿cierto?, que dentro de estas resoluciones judiciales tenemos los decretos, ¿cierto? Tenemos los autos, tenemos las sentencias definitivas, tenemos las sentencias interlocutorias, ¿ya? ¿Y por qué vimos que era importante esto, cierto? Para yo poder saber, ¿cierto?, qué recursos voy a interponer contra estas resoluciones judiciales, ¿ya? Y cuando se interponían estos recursos, cuando producto de una resolución judicial, ¿cierto? Esta parte sufre algún agravio, ¿ya? Y ahí teníamos, ¿cierto?, los recursos de reposición, recursos de apelación, recursos de casación, o sea, casación en la forma, ¿cierto? Casación en el fondo, ¿ya? También, ¿cierto? De acuerdo, vimos también lo que era una sentencia definitiva, que era una sentencia definitiva, que es aquella resolución que pone fin a la instancia, ¿cierto? Resolviendo la cuestión controvertida, ¿ya? ¿Y qué recursos proceden, cierto, contra esta sentencia definitiva? Tenemos el recurso de apelación, que vimos ya lo que era un recurso de apelación, y acá tenemos el recurso de casación en la forma, que quiere decir, cierto, que el recurso de casación en la forma, ¿cierto? Es un acto jurídico procesal, ¿cierto? En el cual hay una parte agraviada, producto de una resolución judicial, donde el cual se omiten algunos de los requisitos en el procedimiento o este procedimiento está viciado. A eso se refiere el recurso de casación en la forma. El recurso de casación en el fondo también es un acto jurídico procesal en el cual hay una parte agraviada, ¿cierto? Producto de una resolución judicial, que cuando hay una infracción, ¿cierto?, a la ley, que haya influido sustancialmente en lo dispositivo al fallo, ¿ya? Así que eso es en general. Así que, bueno, llegamos hasta acá con esta clase y espero que les sirva mucho.